In the spring of 1998, En la primavera de 1998, Carol y yo combinamos un viaje de negocios a Hawái con unas vacaciones familiares y llevar a nuestros 4 hijos a mi suegra, quien acababa de enviudar. La noche anterior a nuestro viaje, nuestro hijo de 4 meses, Jonathan, se le diagnosticó una infección en ambos oídos y se nos dijo que no podría viajar por 3 o 4 días. Se tomó la decisión de que Carol se quedaría en casa con nuestro hijo, mientras que yo haría el viaje con el resto de la familia. Mi primera indicación de que ese no era el viaje que yo había imaginado ocurrió poco después de nuestra llegada. Mientras caminábamos por un sendero iluminado por la luna y bordeado de palmeras con una vista al océano, me volví para comentar sobre la belleza de la isla, y en ese momento romántico, en lugar de ver a Carol, me encontré mirando a los ojos de mi suegra, a quien, por cierto, le tengo un gran cariño. Simplemente no era lo que había anticipado. Tampoco Carol esperaba pasar sus vacaciones sola en casa con nuestro hijo enfermo. Habrá momentos en nuestra vida en los que nos encontraremos en un camino inesperado, enfrentando circunstancias más graves que unas vacaciones desorganizadas. ¿Cómo respondemos cuando los acontecimientos fuera de nuestro control alteran la vida que habíamos planeado? El 6 de junio de 1944, Hiram Shumway, un joven subteniente del ejército americano, desembarcó en Omaha Beach como parte de la invasión a Normandía, lo que realizó sin ningún percance. Pero el 27 de julio, como parte del avance de los aliados, resultó herido por una mina antitanque. En un instante, su vida y su futura carrera médica se vieron afectadas de forma dramática. Después de varias cirugías que le ayudaron a recuperarse de la mayoría de sus heridas, pero nunca recuperó la vista. ¿Cómo iba a responder? Después de pasar 3 años en un hospital de rehabilitación, regresó a su hogar en Wyoming. Sabía que su sueño de convertirse en médico ya no era posible, pero estaba decidido a seguir adelante, casarse y mantener una familia. Finalmente consiguió trabajo en Maryland como consejero de rehabilitación especialista en empleo para ciegos. En su propio proceso de rehabilitación había aprendido que los ciegos son capaces de hacer más cosas de lo que él había pensado, y durante sus 8 años en ese trabajo ayudó a encontrar empleo a personas ciegas más que en otro país. Confiando en su capacidad de proveer para una familia, Hiram le propuso matrimonio a su novia diciéndole: si tú lees el correo, organizas los calcetines y conduces el auto, yo puedo hacer el resto. Al poco tiempo se sellaron en el templo de Salt Lake y fueron bendecidos con 8 hijos. En 1954, los Shumway regresaron a Wyoming, donde Hiram trabajó 32 años como director de educación para sordos y ciegos. Durante ese tiempo prestó servicio 7 años como obispo del barrio Cheyenne 1 y luego 17 como patriarca de Estaca. Después de su jubilación, los Shumway sirvieron también como matrimonio misionero en la misión Londres Sur. Hiram Shumway falleció en marzo de 2011, dejando atrás un legado de fe y confianza en el Señor, aún bajo condiciones difíciles, y una gran posteridad de hijos, nietos y bisnietos. La vida de Hiram quizás haya cambiado a causa de la guerra, pero nunca dudó de su naturaleza divina y de su potencial eterno. Al igual que él, somos hijos e hijas de Dios, procreados en espíritu, y aceptamos su plan por medio del cual podríamos obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr nuestro destino eterno como herederos de la vida eterna. Ningún cambio, prueba u oposición puede alterar ese curso eterno. Solo nuestras elecciones al usar nuestro albedrío. Los cambios, los desafíos que encontramos en la vida mortal afectan a cada uno de nosotros de manera única. Al igual que ustedes, he sido testigo de esos desafíos, tanto a familiares como a nuestros amigos, a causa de la muerte de un ser querido, un amargo divorcio, no haber tenido la oportunidad de casarse, enfermedades o lesiones graves, incluso desastres naturales como hemos visto recientemente, y la lista continúa. Aunque cada cambio puede ser exclusivo de nuestras circunstancias individuales, existe un elemento común en ese desafío. La esperanza y la paz están siempre disponibles a través del sacrificio expiatorio de Cristo.
La expiación proporciona las medidas correctivas y la sanación para todo cuerpo herido, espíritu dañado y corazón roto. Él sabe de una manera que nadie más puede entender qué es lo que necesitamos para poder avanzar en medio del cambio. A diferencia de nuestros amigos y seres queridos, el Salvador no solo se compadece de nosotros, sino que puede tener empatía perfecta, porque ha estado donde nosotros estamos. Además de pagar el precio de nuestros pecados y sufrir por ellos, Jesucristo también caminó por cada senda, encaró cada desafío, enfrentó cada dolor físico, emocional o espiritual de la vida mortal. El presidente Boyd K. Packer enseñó: la misericordia y la gracia de Jesucristo no se limitan a los que cometen pecados, sino que abarcan la promesa de paz sempiterna para todos los que acepten y los sigan. Su misericordia es un gran sanador, aún para las víctimas inocentes. En esta experiencia mortal no podemos controlar todo lo que sucede, pero tenemos control absoluto de cómo responderemos a los cambios. Eso no implica que los desafíos y las pruebas que enfrentemos no tengan consecuencias, ni que sean fáciles de encarar o enfrentar. No implica que estaremos libres de dolor o de angustia. Significa que hay un motivo para tener esperanza y que gracias a la expiación podemos seguir adelante y encontrar días mejores, incluso días llenos de gozo, luz y felicidad. En Mosía leemos el relato de Alma, el ex sacerdote del rey Noé y de su pueblo, quienes, habiendo sido advertidos por el Señor, salieron para el desierto seguidos por las tropas del rey. Después de 8 días, llegaron a una tierra muy hermosa y placentera, en la que plantaron sus tiendas, empezaron a labrar la tierra y a construir edificios. Su situación ahora parecía prometedora. Habían aceptado el Evangelio de Jesucristo, se habían bautizado como convenio de que lo servirían y guardarían sus mandamientos, y se multiplicaron y prosperaron en sumo grado en la tierra. Sin embargo, sus circunstancias cambiarían pronto. Un ejército lamanita que se hallaba en las fronteras, al poco tiempo, tanto Alma como su pueblo fueron puestos bajo servidumbre. Fueron tan grandes sus aflicciones que clamaron a Dios. Además, sus captores les ordenaron que dejaran de orar. De lo contrario, serían muertos. Alma y su pueblo no habían hecho nada para merecer su nueva condición. ¿Cómo iban a responder? En lugar de culpar a Dios, se volvieron a Él y le derramaron sus corazones. En contestación a su fe y oraciones, el Señor respondió: «Animaos, aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas». Poco después, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Aunque todavía no habían sido liberados de la servidumbre, al volverse al Señor y no alejarse de Él, fueron bendecidos según sus necesidades y su sabiduría. El elder Dallin H. Oaks enseñó: las bendiciones para sanar vienen de muchas maneras, cada una adaptada a nuestras necesidades individuales que son conocidas para Él. ¿Quién más nos ama? A veces la curación sana nuestras enfermedades o levanta nuestras cargas, pero otras veces se nos sana al otorgársenos fortaleza, comprensión o paciencia para soportar las cargas que llevamos. Finalmente era tan grande su fe y su paciencia que Alma y su pueblo fueron liberados por el Señor y dieron gracias, porque estaban en servidumbre y nadie podía librarlos excepto el Señor su Dios. La triste ironía es que, con demasiada frecuencia, las personas más necesitadas se alejan del Salvador. Una escritura nos muestra sobre la serpiente de bronce que nos enseña que cuando enfrentamos los desafíos tenemos una opción. Sin embargo, muchas personas no vieron a la serpiente como símbolo que fue levantado para que sobrevivieran. Pero muchos vieron y vivieron. Mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar, por tanto perecieron. Al igual que los antiguos israelitas, también se nos alienta que miremos al Salvador y vivamos. Porque su yugo es fácil y ligera su carga, incluso cuando la nuestra es pesada.
Alma Hijo enseñó esta verdad sagrada cuando dijo: sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. En estos últimos días el Señor nos ha proporcionado numerosos recursos, nuestras serpientes de bronce, todos ellos diseñados para ayudarnos a mirar a Cristo y poner nuestra confianza en Él. Enfrentar los desafíos de la vida no tiene que ver con ignorar la realidad, sino con dónde decidimos centrarnos y sobre qué fundamento elegimos edificar. Estos recursos incluyen, pero no se limitan a, estudiar regularmente las Escrituras y las enseñanzas de los profetas vivientes, la oración y el ayuno frecuentes y sinceros, participar dignamente de la Santa Cena, asistir regularmente al templo, las bendiciones del sacerdocio, el sabio asesoramiento por medio de profesionales capacitados e inclusive la medicación debidamente recetada y utilizada. Cualquiera que sea el cambio que afrontemos en la vida y cualquiera sea el sendero inesperado que tengamos que recorrer, la manera en la que respondemos es una elección. Volvernos al Salvador y asirnos a su brazo extendido es siempre nuestra mejor opción. El elder Richard G. Scott enseñó esta verdad eterna. La felicidad real y duradera, acompañada de la fortaleza, el valor y la capacidad de sobreponernos a las peores dificultades, se obtiene concentrando la vida en Jesucristo. No hay garantía de resultados inmediatos, sino la absoluta seguridad de que, cuando el Señor lo disponga, aparecerá la solución, la paz prevalecerá y el vacío se llenará. De estas verdades comparto mi testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.